¿Alguna vez has tenido este error cuando estás intentando ejecutar alguna línea en tu código Angular? Pues bueno, acompáñame porque el día de hoy vamos a solucionarlo paso a paso. Prophet Code. ¿Qué tal? Soy Prophet Code. Bien, como te dije en la introducción del video, hoy día vamos a abordar Expression Change After Checked parte por parte y entender exactamente por qué sucede este error, pero no sin antes obviamente tener una base teórica para saber exactamente cómo poder enfrentarnos a este problema en futuras veces, ¿ok? Bien, antes de empezar no te preocupes, abajo en la descripción hay un timeline para que te saltes a donde doy la solución en específico si eso es lo que quieres, ¿vale? Bien, si te quedas ahorita vas a entender mucho más y te lo recomiendo. Muy bien, aquí puedes ver en la siguiente pantalla un componente que está siendo inicializado en la parte acá izquierda con su selector llamado Father Component, obviamente, ¿ok? Tiene también un span renderizando un mensaje que obviamente dice I am Father Component por aquí, y por acá tenemos un child component. Este child component tiene como propiedad, como input, un text y además está pasándole la propiedad text, ¿verdad? Bien, este comentario de acá es importante porque para abajo vamos a suponer que existen métodos como onChange, onInit o doCheck, especiales del ciclo de vida, ¿correcto? Bien, vamos a retroceder aquí y te quiero comentar algo antes de empezar. Este error que vemos mucho en la pantalla se fundamenta principalmente porque los desarrolladores no saben exactamente qué es la detección de cambios y cómo funciona. Si quieres entender mucho más acerca de la detección de cambios, te invito a que veas el video que va a aparecer por aquí, en el cual hemos abordado la detección de cambios a profundidad para que más o menos tengas un entendimiento general. Bien, mira. Quiero que en primer lugar entiendas que Angular maneja los componentes en una estructura de árbol. Por aquí tenemos este pequeño arbolito. ¿Qué es lo que pasa? La detección de cambios sucede de la parte superior a la parte inferior de los componentes. ¿Y de qué se encarga la detección de cambios? La detección de cambios simplemente se encarga de actualizar, optimísticamente podríamos decir, la UI. ¿Ok? Bien, pero ¿cómo funciona? Te voy a resumir esto en sencillas palabras. Lo que hace la detección de cambios cuando se ejecuta de la parte superior a la parte inferior del componente es ver si algo en el componente ha cambiado, me refiero precisamente en el TypeScript, ¿ok? De nuestro componente, y en consecuencia va a actualizar el HTML. Bien, ok, con eso en mente vamos a partir por este componente, ¿sí? Bien, vamos a ir por acá y ok. ¿Qué es lo que pasa en la detección de cambios? Es decir, supongamos que nuestro componente Father Component se va a instanciar recién. Tú, por ejemplo, accedes a la ruta o accedes a tu aplicación y lo primero que va a cargar es este componente. Obviamente que la detección de cambios va a actuar aquí. ¿Cómo empieza? De la siguiente manera, mira. Primero, cuando el componente se renderiza, ya se ejecutó el onInit, el doCheck y el onChange, lo que va a pasar primero es que va a actualizar las propiedades de binding para los componentes hijos. ¿De qué va esto? Muy bien, vamos a concentrarnos en este punto número 1. Lo que va a hacer Angular con su detección de cambios es actualizar las propiedades de binding. Por ejemplo, si en este componente padre, que es Father Component, tiene componentes hijos renderizándose en él, en este caso tiene a Child Component, como primer paso va a actualizar las propiedades de binding. En este caso va a asignar la propiedad text que tenemos por aquí a la propiedad input de Child Component. Muy bien, pero ¿eso será todo? No. Y déjame decirte algo. Las vistas en Angular, en este caso lo voy a colocar por aquí, las vistas en Angular tienen una propiedad que se llama old values. Estos old values realmente es un array y una vez que se ejecuta el paso 1, que sería actualizar las propiedades de binding para los componentes hijos, lo que hace Angular es en la primera posición de este array, lo que va a hacer es asignar ese valor. Por ejemplo, dice el text que le está pasando al child component es a message for the child component. Ok, yo lo que hago en este array all values es colocarle a message, ok,
for child component. Acá voy a colocar 3 puntos, child component, ¿ok? Muy bien. Al hacer esto, Angular se asegura que tiene un registro de lo que está cambiando. Y esto es muy importante para entender, así que tenlo en mente. Como segundo paso, va a llamar a onChange, onInit, doCheck de los componentes hijos. Ok, vamos por el segundo paso. En child component, como paso 2, va a ejecutar los métodos de ciclo de vida, los 3 primeros, por así decirlo, en el orden específico. En este caso, el primero obviamente sería el que me ayuda a comprobar las propiedades de entradas, que sería onChange, el segundo onInit y por luego doCheck. Entonces va a ejecutar primero onChange, ok, le voy a colocar solamente así, disculpen la letra un poco, luego el onInit y por último el doCheck por aquí. Muy bien, una vez que ocurrió eso, vamos por acá, vamos al tercer paso. Miren, recién en el tercer paso se actualiza el DOM para el componente actual. Esto quiere decir que una vez que hizo las comprobaciones del binding del input y luego ejecutar onInit, onChange y doCheck en los componentes hijos, recién como paso 3 se va a ir a sus propias propiedades de template y va a decir, ok, tengo acá el mensaje IAmFatherComponent, así que ahora voy a colocarlo en esta variable message que está en el template. Pero eso no es todo. Así como pasó en el paso número 1, en el array de all values, lo que va a hacer es colocar y añadir uno nuevo, correcto, con el valor de IAmFatherComponent. Ok, listo. Vamos a colocarlo por acá. IAmFatherComponent. Muy bien, estamos entendiendo el punto. Este array sirve, recordemos, para llevar un registro. Como paso 4, va a ejecutar la detección de cambios para los componentes hijos. Esto quiere decir que va a seguir la estructura de árbol que vimos aquí. Ya terminó en el componente padre, va a ir a hacer lo mismo que estamos haciendo y explicando en los pasos 1, 2 y 3, pero ahora en los componentes hijos. Muy bien, pero ¿qué va a pasar? Cuando Angular termine de ejecutar la detección de cambios hasta el último de los hijos, que sería aquí precisamente, acá, ¿qué va a pasar? Va a ejecutar el famoso método afterViewInit, ngAfterViewInit, por acá lo tenemos. Ahora, ¿eso es todo? No. Te explico un poco. En desarrollo existe algo muy interesante que es un ciclo de comprobación adicional. Esto quiere decir que aparte del ciclo de detección de cambios que tenemos y que hemos aplicado aquí, existe un segundo ciclo de detección de cambios. Y este segundo ciclo de detección de cambios va también de arriba hacia abajo, ¿ok? Y se llama un ciclo de detección de cambios ¿de qué? De comprobación. ¿Y qué hace en este ciclo de comprobación? Angular verifica los valores de all values para que no se hayan actualizado. Angular va a decir, ok, ya está renderizado los mensajes en mis componentes, en mis templates, en el HTML. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a extraer lo que está en el HTML y lo voy a comparar con aquellos valores antiguos que tenía en el array, ¿verdad? Ok, entonces, si por ejemplo en el HTML, supongamos que está renderizado lo de aquí, ok, un span con el mensaje y el child component con su contenido dentro, me voy a centrar en aquel span. Este span va a tener en el HTML el IAmFatherComponent, ¿correcto? Ya renderizado, nosotros lo podemos ver. Acá cierro el span. Entonces, lo que hace en este ciclo de comprobación es precisamente comparar el valor que está aquí con el view all values, ok, el view all values en la posición, obviamente, que es, en este caso es la posición 1, ¿verdad? Que es la segunda posición. Listo, vamos a cambiar de color acá y listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Y obviamente en estos casos, en la mayoría de casos en el ciclo de comprobación, esto va a ser igual. Al ser igual, entonces Angular va a decir, ok,
Hemos pasado a la prueba, están renderizados el árbol de componentes, por lo tanto mi árbol de componentes está estabilizado. Entonces no hay ningún error. Pero ahora supongamos el siguiente escenario. Imaginemos que lo que se está renderizando en el HTML ya no sea IAmFader Component, sino sea algún otro mensaje. Por ejemplo, soy fake. Es un ejemplo, miren. Ahora imaginemos que está siendo renderizado esto. Se ejecuta el ciclo de detección de cambios de comprobación y entonces Angular va a hacer la comprobación del viewAllValues 1 con este valor de aquí, con el unFake. ¿Y qué va a pasar? Obviamente esto no va a ser igual. Y va a decir, esto no es igual. Acá hicimos algo mal. Así que te voy a dar un error. Este error es el expression change after checked. Esa es la explicación de por qué sucede este error. Y ustedes me dirán, pero Prophet Code, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué Angular tiene que ejecutar una detección de cambios adicional y esto? Lo que sucede es que Angular trata de estabilizar sus componentes y su árbol de componentes de la mejor manera que sabe. Entonces, por eso hace esta comprobación adicional, pero solamente en desarrollo. En producción no sucede esto. Miren, vamos al código para poder ejemplificar este error y luego vemos las posibles soluciones. Bien, estamos aquí ya en el código. Mira, acá solamente tengo dos componentes, el child component y el father component, que estuvimos abordándolo en el ejemplo de la pizarra, ¿verdad? Bien, aquí la vista simplemente, bueno, se ve de esta manera, IAmFader component y a message for the child component, ¿ok? Este obviamente está siendo renderizado desde el componente hijo y el de arriba está renderizado desde el componente padre, ¿ok? Mira, acá estamos inspeccionando un poquito para que tú puedas observar que aquí en el span está del appfather que tiene el appchild, ¿ok? Y en el appchild obviamente tenemos el p. Listo, muy bien, vamos por aquí al código. Bien, vamos a implementar y vamos a forzar el error implementando after viewing it, ¿verdad? Por aquí le voy a dar un control punto, command punto, se va a implementar el ng after viewing it por aquí. Vamos por acá y aquí vamos a hacer que el texto, perdón, que el message, ok, sea IAmFake como le colocamos en nuestra pizarra. Muy bien, mira, voy a guardar los cambios aquí y me voy a ir a mi código. Al parecer todo fue bien, ¿verdad? Yo le voy a dar control shift I, me voy a ir a la consola y mira lo que tengo aquí. Hemos reproducido el error. Expression changed after it has been checked. Y te está dando todo lo que tú comúnmente ya conoces, ¿verdad? Muy bien, volvemos acá. ¿Qué es lo que está pasando? Si recuerdas un poquito la imagen, que de nuevo te lo voy a dejar por aquí. En esta imagen, en los 6 pasos que vimos, precisamente en el ciclo de detección de cambios de comprobación se ejecuta después de que ng after viewing it ha sido ejecutado en todos los componentes del árbol. Entonces, ahí tenemos el error reproducido. ¿Cómo lo solucionamos? Fácil, mira, existen dos formas. El primero es colocar este message fuera de la detección de cambios de Angular y esto se hace de dos maneras. Si quieres, por ejemplo, puedes utilizar un timer, un set timeout, y no es necesario colocarle algún delay con segundo. Ok, simplemente le puedes colocar de esta manera. Si yo me voy para aquí, automáticamente está todo bien y no tengo el error. Pero ¿qué es lo que está pasando? Si tú le quieres colocar, te recomiendo colocarle 0. Yo lo trabajo de esta manera. Pero mira, ¿qué pasa aquí? Pasa lo siguiente, que este set timeout se programa como una macro tarea fuera de la virtual machine, en este caso del navegador. Entonces, cuando se está ejecutando la detección de cambios, como es síncrona, porque recuerdas va desde el componente de arriba hasta los componentes de abajo, una vez que termina tanto el ciclo de detección normal como el ciclo de detección de cambios de comprobación, es ahí donde recién se ejecuta esta macro tarea
Y bueno, de nuevo, cuando actualiza esta propiedad, de nuevo va a volver a ejecutar la detección de cambios para actualizar la vista y luego la detección de cambios de comprobación. Así que por eso ya no había ningún problema. Pero en este caso, si tú no quieres utilizar una macro tarea y quieres utilizar por ahí también una microtask, entonces te recomiendo una promesa que se resuelva ahí mismo. Así que voy a utilizar promise, punto, y vamos a buscar resolve. Y voy a resolver, por ejemplo, un nulo, sin problema. Y le voy a dar un then. Y cuando se resuelva esta promesa, voy a hacer esta actualización aquí. Ok, mira. Si yo guardo, vuelvo, no me da ningún error y esto sigue funcionando. La diferencia, te la acabo de explicar, precisamente esta es una microtask y la anterior era una macro tarea que se estaba ejecutando después precisamente de que se ejecute todo el código síncrono. Y esto de aquí funciona de diferente manera. Es muy importante que si quieres ver la diferencia veas acerca del event loop en JavaScript. Muy bien, pero tenemos alguna manera adicional y sí, vamos por aquí. Voy a comentar esto, te borré el anterior, disculpa. Así que aquí te voy a introducir otra forma a través del detector ref. Tú también puedes hacer lo siguiente, change detector ref. Vas a inyectar el change detector ref. Esto lo abordamos en el video de change detection, ¿ok? Lo vas a importar de Angular Core y aquí vas a forzar la detección de cambios. ¿Qué va a pasar? Muy bien. Lo siguiente, cuando tú vas a hacer esta asignación del message a IamFake, recordemos que ngAfterViewInit es la última parte que se ejecuta cuando ya la detección de cambios ha terminado, ¿ok? Entonces, yo con change detector ref detect change estoy forzando a que nuevamente la detección de cambios vuelva a iniciarse. Esto quiere decir entonces que no va a entrar en el ciclo de detección de comprobación, sino que va a decir, ok, tengo que volver a detectar los cambios y de nuevo va a reinicializar la detección. El problema principalmente es que lo va a hacer de nuevo desde la parte inicial hasta la parte final. Y este no es el único problema con esto, sino también con promise resolve o también con la macro tarea que hemos visto del set timeout. Entonces, la recomendación final es que mejor no utilices estos de aquí, a no ser que explícitamente los necesites, ¿ok? Bien, ¿cuál vendría a ser la solución entonces que yo daría? Pues bueno, que por favor veas muy bien la estructura y quizás la arquitectura que tienen tus componentes, sobre todo en el código me refiero, y vuelvas a plantearlo. Porque estas asignaciones en el ngAfterViewInit realmente no es conveniente, a no ser que explícitamente tú requieras hacer esto. Pero después no lo hagas aquí, por favor. Mejor utiliza otros ciclos de vida como onInit, doCheck, que es lo mejor para cuando, me refiero a doCheck, por acá lo voy a implementar, que es lo mejor cuando quieres hacer la detección de cambios y quieres forzar nuevamente la detección de cambios. Esto es lo mejor en ngDoCheck, ¿ok? Pero no utilices por favor el ngAfterViewInit para actualizar alguna variable que ya está siendo renderizada en el DOM. Bien, bueno, sin más que nada me despido, espero que te haya gustado. Tú sabes que te puedes suscribir y me puedes seguir tanto en TikTok como en Instagram, que estamos como Prophet Code. Sí, bien, nos vemos en la próxima.